Buenos días, Calle Belén. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Hace unos días atrás le preguntaba a alguien que por asuntos de trabajo tiene varios años de estar en Panamá y no ha podido regresar a su país. Le dije, ¿qué sentirías el día que regreses a tu país? Esta persona me contesta, una emoción muy grande, porque tengo tantos años de no ir, tengo a mis familiares, tengo a mis amigos y el lugar donde crecí. Pensando en esta respuesta, quise compartir sobre el regreso a casa, de personas que se alejaron por alguna razón de sus casas y qué sintieron y qué recibieron cuando regresaron a casa. El primer ejemplo es la parábola del hijo pródigo, donde se describe a este joven que le pide a su padre la herencia, se va de casa, gasta toda la herencia, llega a quedar sin nada, a tener hambre y con esta hambre le pide a un agricultor que le dé trabajo. Esta persona le da un trabajo de cuidar a los cerdos. Y era tanta el hambre que este joven sentía que le daba ganas de comer lo que se le daba de alimento a los cerdos. Entonces se acordó que en la casa de su padre hasta los jornaleros tenían comida de sobra. Y dice que él decide regresar a la casa de su padre y dice el versículo 18, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Él empieza el viaje de regreso y dice que cuando estaba llegando a la casa, el padre lo ve. Y dice, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió a su hijo, lo abrazó y lo besó. El hijo efectivamente le dice lo que había pensado, pero el padre lo que le dice es que tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Cuando yo era pequeño, a veces salíamos con mamá y papá, y entonces como niño hacía cosas que me portaba mal. Y solamente necesitaba ver a mi mamá, que me daba una mirada y ya yo sabía lo que había de regreso al llegar a casa. En el camino de regreso pensaba que ojalá a mi mamá se le olvide eso, pero nunca se le olvidó. Y recibía lo que debía recibir por haberme portado mal. Muchas veces nosotros pensamos que Dios es así, pero Dios no es así. Esta parábola del hijo pródigo nos enseña que Dios es un Dios amoroso, que solamente desea que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Él nuevamente. Y que eso le causa una gran alegría, como sucedió en esta parábola. La otra pasaje que quiero compartir es precisamente sobre Noemí, en el libro de Ruth. Noemí, junto con su esposo y sus hijos, se van de Belén porque había una hambruna y recorren como aproximadamente 128 kilómetros. Estando en Moab, muere el esposo de Noemí, mueren sus hijos y las esposas de sus hijos quedan viudas. Noemí de alguna forma escucha que en Belén ya no había hambruna y decide regresar. Y les dice a sus nueras que cuando empiezan a ir hacia Belén, les dice que se regresen. Una de ellas, Ruth, le dice que no. Y hay dos puntos que quiero resaltar de esto, básicamente hacia Noemí. Aunque el centro del libro es Ruth, quiero resaltar lo que le sucede a Noemí. En el versículo 19 del capítulo 1 dice, de modo que las dos siguieron viaje. Cuando entraron a Belén, todo el mundo se conmocionó por causa de su llegada. Veo que en el camino de regreso ellos tuvieron la protección de Dios. ¿Por qué? Porque dice que ellas dos tenían que cruzar el río Jordán, tenían que pasar el desierto de Judá, tenían que pasar por Jericó, que estaba
desolada, o sea, posiblemente muchos peligros, pero Dios las cuidó hasta llegar a Belén. Además, Dios le proveyó comida. ¿Por qué? Porque cuando Ruth se va a los campos de Booz a recoger los granos que caían, Dios le dio mucho más. O sea, vemos que Booz da unas instrucciones especiales, no solamente le da unas instrucciones especiales, sino le da de comer a Ruth, y de esa comida Ruth le lleva a Noemí y le lleva un cesto lleno de alimentos. Y vemos que Dios no solamente nos protege cuando regresamos, cuando deseamos regresar a Él, sino nos provee de lo que nosotros necesitamos. Amado Padre, en esta mañana quiero agradecerte, Señor, por ser como tú eres, Señor, un Dios amoroso. Un Dios que quiere que todos nos arrepintamos y volvamos a tu casa, así como le sucedió a Noemí y al hijo pródigo. Te damos gracias, Señor, y que todos los que escuchemos este mensaje tengamos la seguridad que cuando nos arrepentimos y regresamos a ti, tú nos recibes con amor, nos cuidas y nos provee. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Que tengan un excelente día. Bendiciones.